En primer lugar, hay algunas interrogantes, ¿no? Como para empezar. Y hay dos, ¿no? Una es, ¿quién fue Pedro Lemebel? Que esa es una línea, yo diría que es biográfica en un punto. ¿Y quién es Pedro Lemebel? Que me parece que es una pregunta o interrogante que es literaria, ¿no? Así que me gustaría hacer una pregunta en general, que si hay alguien acá que sepa quién es Pedro Lemebel. ¿Alguien sabe? Más o menos, ¿no? ¿Alguien lo ha leído? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, ya estamos bien, ¿no? O sea, ya hay una cosa como hay un avance. En general, a mí me parece que esta interrogante entre quién fue y quién es un escritor, en este caso Pedro Lemebel, me parece que se da, o sea, habitualmente, no sé si habitualmente, no es tan raro. Y en el caso de Pedro Lemebel me parece que es un escritor que como que se ubica perfectamente en el panorama latinoamericano, pero que no se lee tan bien, ¿no? Uno podría decir que la persona, ¿no? de Pedro, ¿no? En este caso, su fuerte impronta, ¿no? Como que hasta complotó a la vez o para que se leyera y para que no se leyera, ¿no? O sea, me parece que es de los escritores que en su tiempo era el leído y admirado, leído y odiado, ignorado y no leído, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pero es difícil en un momento hacer un juicio sobre quién es Lemebel. Me parece que yo puedo dar una aproximación, ¿no? Y la aproximación que me parece que es de los cronistas latinoamericanos que surgieron en una época más interesante, ¿no? Y cuando hablo de más interesante me refiero a que tenían una voz propia y que trabajaron el género de la crónica desde la literatura y no desde el periodismo, ¿no? Hoy día se trabaja con mucho más el género de la crónica desde el reportaje, ¿no? Desde el periodismo. Y yo creo que si bien uno analiza la crónica de María Moreno, de Monsiváis, de Rodríguez Juliá o de Lemebel, me parece que si bien como que circulaban en medios, no eran periodísticas, ¿no? Eran absolutamente literarias, disruptivas, ¿no? Había un trabajo como con la voz y el cuerpo. Es loco esto, ¿no? Porque a veces uno no le toma la importancia a poner la voz, ¿no? O a inventar una voz, ¿no? En el caso de Lemebel, eso lo llevó a la muerte, ¿no? O sea, de hecho, el instrumento por el cual se da la voz, que es uno de los instrumentos, es la laringe, ¿no? A él le viene un cáncer y muere, ¿no? O sea, que se podría decir que él entregó casi todo, o dejó todo, ¿no? Como por instaurar esa voz. En ese sentido, hay otras interrogantes que empiezan a surgir en cuanto a su obra, ¿no? Y que tienen que ver con el plano de el mundo al que apelaba Lemebel, ¿no? Y el mundo al que apelaba, como tenía que ver mucho con un momento histórico y político que fue la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende en Chile, ¿no? Él, por una cosa biográfica, él nació en una villa, ¿no?
y era de una familia pobre, casi sin instrucción, y al momento de nacer, ¿no?, uno podría hasta decir que ese niño, Pedro II Mardones, ¿no?, era imposible imaginarlo como escritor. Imposible, ¿no? O sea que de hecho él cuenta en el Zanjón de la Guada, que es en el lugar donde él vive la infancia. El Zanjón es como una especie de... es una villa que está al costado de una especie de río donde está la mierda, ¿no? Y están las ratas ahí, ¿no? Y bueno, a él le tocó el vivir ahí. Era imposible que imaginara un escritor que nace en una villa así, transformado en el escritor que terminó siendo. O sea, hasta hoy día a mí me parece que es imposible. O sea, un chico, un pibe que nace ahí, como que muere ahí. Ya llegar a una educación universitaria como le tocó a él en el gobierno de Allende era una fortuna, o sea, ya era un logro. Entonces, él vive las modificaciones del gobierno de Allende, las transformaciones políticas que estaba haciendo Allende en el país entre el 70 y el 73, activamente, o sea, y como un estudiante universitario. Él estudia pedagogía en arte, ¿no? O sea, a él no le interesaba tanto la literatura en ese momento. Y estudia arte, egresa con la dictadura, ¿no? O sea, él está entre el 72 y el 77, algo así, ¿no? Él quería ser un profesor de arte, enseñar arte a los niños, enseñar arte en determinado sentido, porque él se imaginaba que arte en una población, en una villa, era imposible, ¿no? Entonces, como que él se remitía casi siempre a su infancia, a lo que no tuvo. Entonces él empieza a construir algo que yo creo que ni siquiera él mismo sabía hacia dónde iba, ¿no? Y empieza a enseñar. Enseña arte a principios de los 80, ¿no? Enseña. Lo echan. Porque obviamente era un tipo que vivía la homosexualidad en dictadura con libertad. Lo echan, ¿no? Expulsado, ¿no? Y en el 84, un amigo que estaba exiliado acá en Buenos Aires lo invita a venir. Y él dice, bueno, yo voy a venir yo voy a ir a Buenos Aires a ver qué sucede. Acá estaba en democracia. Él quería conocer la democracia de Allende, ¿no? Bueno, acá le tocó la democracia de Alfonsín, pero era democracia, ¿no? Y estuvo más o menos entre 3 y 5 meses. Es un periodo bastante raro y difícil de pesquisar, ¿no? Entonces, en esa época, él ya trabajaba como artesano o vendedor ambulante, ¿no? Iba a dejar las cosas, ¿no? Iba al obelisco o cercano al obelisco y vendía. Y después se iba en la noche a tomar algo, pero a tomar re tranquilamente, porque en ese momento él no bebía alcohol. Aún era el Pedro Mardones, ¿no? En ese momento que ni siquiera era el Lemebel. Y le encantaba este bar que estaba ahí en Callao al llegar ¿no? Al llegar a Corrientes, que es la Academia, ¿no? Y estaba ahí hasta las 6 de la mañana hablando de política, de literatura, de poetas, etcétera, ¿no? En ese momento que si él tenía algún contacto o algún interés hacia la literatura, era hacia la poesía, ¿no?
Y ese viaje, al parecer, yo hablando con un amigo que lo trajo, ¿no? Él empezó a ver otras posibilidades, ¿no? Con la posibilidad de la narrativa, ¿no? De hacer algo. Y de pronto, ya bueno, en esto de la posibilidad de la narrativa, empieza a leer, a formarse, no pensando en hacer un libro, ni nada. Al regreso se matricula en el taller de una escritora feminista que se llamaba Pía Barros, ¿no? Y está un par de años y publica este libro, que está acá, que es un libro objeto, ¿no? Que él no le llamaba libro. ¿Qué es esto? Esto es un sobre, que son, entre comillas, el libro de cuentos de Lemebel, que estaba firmado como Pedro Mardones. Entonces, yo se los voy a pasar para que lo miren, con la condición de que no se lo lleven. ¿Ah? Bueno, si se fijan, la estructura del libro, que entre comillas no le decía libro, es una especie de intervención, ¿no? Que él le decía intervención, porque en el fondo era un sobre con una especie de tríptico, ¿no? Había una introducción y después que venían los cuentos, ¿no? Eran 7 cuentos, y dije 7, totalmente claro, con la mano así. Eran 7 cuentos y él le pidió a amigos ilustradores que lo ilustraran, ¿no? Porque él tenía una relación con las artes visuales. Entonces, básicamente dicen, esta es la etapa aniversario, ¿no? Iban a reeditarlo antes que se muriera. La editora habló con él, me dijo, sí, hagámoslo igual, ¿no? Incontable no es un libro, así, es otra cosa, ¿no? Además, lo hicieron entre ellos, entre la editora y él. El tiraje fue, entre comillas, de 150 ejemplares. En eBay lo están vendiendo en la edición original a $6.000, ¿no? Entonces, pues básicamente que se quedaban en la casa de esta editora, ¿no? La editora y la tallerista, la profesora del taller, la Pía Barros, y empezaban a doblar, a cortar las hojas, a meter las cosas en el sobrecito. Eso hicieron, ¿no? Eso hicieron una semana, ¿no? Una cosa así. Él nunca lo consideró un libro. O sea, él decía que eso no era un libro, que los libros de él eran los libros de crónicas, ¿no? Eso era el formato de libro con que daba para las crónicas. Lamentablemente en Planeta no entendieron eso y ahora sale la edición como libro de Incontables, ¿no? Y bueno, sin los dibujos, sin nada, sin el sobre, pero bueno, como es un libro inencontrable, ¿no? Está la primera edición a $6.000 en eBay. El Planeta, que tiene los derechos, decidió ponerle un freno y decir, bueno, lo vamos a sacar, no sé, a $10, ¿no? Y para que se deje de comercializar eso. Pero en el fondo no había una aspiración literaria de él, ¿no? De hecho, en ese momento él lo que estaba pensando, lo hice en varias entrevistas, que el género del cuento es un género burgués, ¿no? Porque era un género establecido, que ya estaba, ¿no? Y en ese sentido no iba a ninguna parte, ¿no? O sea, y aparte que él se preguntaba en una entrevista que le concede a un chico, ¿no? Le dice, o sea, yo en ese momento estaba escribiendo cuentos en dictadura. ¿Qué estaba haciendo? En realidad, ¿en qué estaba pensando? ¿No? Porque era
No, o sea, un cuento, sí, un cuentito más, un cuentito menos, a la literatura no le hace nada, ¿no? Y aparte que efectivamente es un género restablecido, ¿no? Es difícil de cambiar, ¿no? Sin embargo, a él le gustaba la literatura breve, ¿no? O sea, eso está fuera de discusión, ¿no? Esto es nuevo, así que disculpe. Bueno, en ese momento, esto es una foto del año, me parece, no me acuerdo que si es del 89, parece que es del 89. Bueno, aquí estaba Pedro Lemebel, esto en las puertas de la estación Mapocho, donde se hacía o se iba a hacer la Feria del Libro de Santiago, ¿no? Y este es su gran amigo Víctor Hugo Robles, que después adquirió el nombre de El Che de los Gays, ¿no? Porque él se puso una especie de boina, ¿no? Y tiene un personaje así. Ellos como que se conocieron en el 88 y fueron amigos, ¿no? O sea, él lo conoció en el momento que se llamaba Mardones, ¿no? Entonces era como hasta difícil esa especie como hasta de tránsito entre el Mardones y el Lemebel. Ahora, después de los cuentos, él empieza con las artes visuales, ¿no? Y es algo que a mí me parece que es extraño, ¿no? Porque él sale de algo totalmente establecido, como era el género del cuento, ¿no? Y se va a la performance, ¿no? A las acciones de arte, ¿no? Con Francisco Casas. ¿Está la conexión acá? Vamos a ver una parte. Bueno, y fundan el colectivo La Tregua del Apocalipsis, ¿no? Bueno. A la muerte de Pedro, o un poquito antes, me parece que venden la obra visual a un galerista allá que se llama Pedro Montes. Por lo tanto, que si uno quiere ocupar una imagen de las yeguas, le tiene que pedir autorización al señor Montes, que también es el que tiene este sitio, que está tan lindo también, hay que decir. Bueno, empiezan en el 88 a hacer acciones de arte, ¿no? Esta es la primera acción de arte, que es una cosa como sencilla, que es, en Chile como que se acostumbra a dar un premio, ¿no? Que es el premio Poesía Pablo Neruda, que se le da a poetas chilenos y menores de 40 años. Bueno, y en el 88 que se lo dan a Raúl Zurita, ¿no? Que era un tipo importante porque había pertenecido al CADA, al colectivo de acciones de arte, ¿no? Donde estaban otros artistas, otros escritores, como Enel Richard, un intelectual, ¿no? La de Altit, una escritora, bueno, él, la Lotte Rosenfeld, más o menos. Y hace esto, ¿no? O sea, entregarle una corona de espinas a Zurita. ¿Se ve bien o no? No se ve nada. Sí. Bueno, esa es la primera. Y después empiezan, que es simpática, ¿no? O sea, como por decirlo así. Después empiezan a radicalizar un poco, ¿no? Y hay una que no sé si la conocen, una de esas sí, que es una de las... ¿Se entra? Sí, genial. Bueno, que es la refundación de la Universidad de Chile. ¿Hay un técnico en la sala? Aquí está. Bueno, acá está. Ya. Esto sí, esto tiene una reproducción. Bueno,
Bueno, ahí. O más o menos, la Universidad de Chile, al igual que la UBA, ¿no? Allá tiene distintos campus, ¿no? Y deciden, hay uno, que es el campus de arte, ¿no? Que está cerca del de humanidades, donde se enseñaba pedagogía. Entonces, el de arte estaba cerca de un lugar donde habían caballos, ¿no? Y, bueno, como que alquilaron uno, no sé si era una yegua o un caballo, no me acuerdo ahora, y decidieron hacer la performance, ¿no? Que era ir desde el campus Las Encinas al Gómez Milla, donde estaba las pedagogías, ¿no? Y en una entrevista donde él cuenta que justo iban pasando por una secundaria, un colegio, ¿no? Y iban ellos arriba, ¿no? Y decían, no, pero esto está mal, ¿no? Nos van a ver así, que trae una yegua, ¿no? O sea, nos decían un caballo arriba, y desnudos, ¿no? En este afán de que él había sido docente, ¿no? Entonces, y la reacción de los chicos, según Pedro, fue aplaudir. Lo aplaudieron, ¿no? Y bueno, esta es una de las instalaciones, de las acciones de arte que fueron conocidas, ¿no? O sea, ¿alguien la conocía esta? Sí, ¿no? Sí. Él sí, yo lo conozco, ¿no? Bueno, y después ya empiezan con trabajar más con la contingencia, con lo que estaba pasando, porque si bien esta es del 88, Chile aún estaba en dictadura, ¿no? Y en el 88 lo que se estaba haciendo, y por eso entrar desnudos, dos homosexuales a un campus de la Chile, en un afán de refundar la universidad, en ese momento lo que se estaba haciendo era racionalizar la universidad, o sea, la estaban partiendo, ¿no? Entonces lo que hacen es un gesto, ¿no? O sea, aquí está pasando algo, llama la atención. Eso, ¿no? Y después, como que tiene otras, esta ya más, él y Pancho Casa, ¿no? Empiezan a trabajar más con lo que es la contingencia política, ¿no? Que si bien, pero ya más como hasta directamente. Yo creo que hay algo que yo no sé hacer con esto. Ya, esta es la otra. Esto está incompleto, ¿no? Pero bueno, esto es de qué se ríe el presidente. El registro con fotográfico que hay de algunas es incompleto, pero bueno, esto básicamente era que en un teatro se reunía la plana mayor de la concertación de partidos como la democracia, que iba a gobernar, ¿no? Y iban a dialogar, a escuchar las propuestas de los artistas, ¿no? Y gestores. Bueno, ahí llegan Pedro y Pancho con lo suyo, ¿no? Y en un momento como que se suben al escenario y despliegan un lienzo que dice homosexuales por el cambio. Bueno, a lo largo de muchas entrevistas y a partir del 99 o 2000, Pedro en la entrevista empieza a decir a reescribir el lienzo, que el lienzo no decía eso, que decía homosexuales por la democracia, ¿no? Cuando hay una foto, que aquí no está, pero que dice como está claramente homosexuales por el cambio. Ahora, que la derecha en Chile y en Latinoamérica haya como está tomado eso, el eslogan del cambio, como un eslogan conservador, es otro cuento, ¿no? O sea, pero en realidad acá lo que exigían era un cambio real, ¿no? Era el cambio de la izquierda, ¿no?
que es un eslogan que se lo tomó la derecha. Bueno, ¿ah? Sí, bueno, sí, cambiamos todos. Sí, cambiamos. Bueno, y después hacen la última, a mi juicio, que es conocida, es la conquista de América. La conquista de América es la que hacen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde bailan una cueca, ¿no?, que es el baile típico chileno, sobre vidrios, ¿no?, rotos, ¿no? Entonces hacen... Y abajo estaba el mapa de Sudamérica, ¿no? La idea era dejar como la sangre, ¿no? O sea, o manchar de sangre el mapa de Sudamérica, ¿no? Me parece que no se mancharon al final con sangre, ¿no? Porque hay una técnica como para zapatear, porque el baile como que es zapateado y si se hace demasiado fuerte parece que no te pasa nada, no sé. Algo así explicaba en la entrevista, pero en el fondo sí era impresionante. Yo no lo vi, yo he visto un registro un poco mejor, ¿no? Pero en el fondo aquí están hablando de los detenidos desaparecidos, ¿no?, de los muertos, y eso es otra cosa que después incluye el MBL en las crónicas, ¿no? Porque en el fondo la formación de artista visual, para mí y para él y para muchos, es determinante en las crónicas, ¿no? Porque él empieza a colocar el cuerpo en estas acciones de arte y en el fondo en las crónicas hace algo similar, ¿no? Él empieza a colocar una voz, pero la voz es parte de su cuerpo, la considera igual, ¿no? Y él lo que hablaba era que en esos años, a mitad de los 80, lo que se creía era que los homosexuales como que podían hablar de cosas de maricones, ¿cachai? Y de política no. Entonces, en la alianza que tienen en las yeguas era hablar de cosas de política. ¿Y por qué nosotros no vamos a poder hablar de política, de derechos humanos? Y decía que incluso la demanda de género, entre comillas, o de identidad o lo que fuere, ¿no?, en ese momento, había que dejarlas como postergadas, porque estaban ocurriendo otras cosas que eran re graves, ¿no? Entonces, esas cosas, hasta graves, son las que denuncian las yeguas, ¿no? Con más o menos que el colectivo como que llega haciendo como, a ver, instalaciones periódicas entre el 87 y el 91, después hay un espacio hasta el 93, y después ellos dicen, una historia que dice que llegan hasta el 97, pero en rigor el 97 es un refrito de lo anterior, porque lo invitan a la Bienal de La Habana, ¿no? Bueno, es eso. Hay una cosa que es pues, más o menos por esa fecha, ¿no? Voy a hablar, bueno, que es el manifiesto, ¿no? No sé si lo conocen, ¿no? Manifiesto, hablo por mi diferencia, ¿no? Donde es un texto que leyó el 86, 87, ante un grupo de izquierda, me parece que el Partido Socialista, ¿no? Porque él quería entrar al Partido Comunista o al partido a la izquierda, a militar, ¿no? Y no lo dejaron, porque era maricón. Y la segunda razón, y la más importante, era que se lo notaba. Porque una cosa es ser como hasta maricón y que no se te note, y otra cosa, no compañero, acá no puede entrar, ¿no? Así que, ¿alguien se anima a leerlo? Una parte. Sí. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta.
No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? Léete esta parte. Muy bien. Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba les brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando, de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve, y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Bueno, ahí sigue, pero no te voy a pedir que lo siga. Pero, bueno, es algo que él lee, me parece que aquí sale el... Bueno, pero es el 86. Entonces, que decirle esto a la izquierda en Chile era como, no, o sea, estaba todo mal. O sea, y en el fondo, ahí hay algo de transgresor que ocurre, ¿no? en la voz del MBL, porque en ese momento lo que estaba irrumpiendo, ¿no? En el 86 era la voz de Pedro Lemebel, no el autor, ¿no? Acá no era un escritor, un autor con libros copublicados, él no había publicado el libro ese que ya se perdió por ahí, y no, era una voz, ¿no? Era una voz, y era una voz con coraje, ¿no? Ni siquiera era artista, era el ex docente de arte que lo echaron, era la persona que vino a trabajar de vendedor ambulante al obelisco o en la cercanía. Eso era, ¿no? O sea, en rigor era nadie y escribió eso. O sea, hay una cosa que en la cosa de analizar la construcción de la, no sé si la poética, pero la obra del MBL es complejo, porque uno dice, ¿y de dónde surge eso? ¿Es coraje? ¿No? ¿Es intuición? ¿No? ¿Qué es? No es tan sencillo, ¿no? Y en ese sentido, el haber como respondido esto, las dos interrogantes que yo hice al principio, pero principalmente una, ¿qué es? En ese momento ni siquiera era Lemebel, era Mardones, ¿no? ¿Qué es este tipo?
¿no? Ahora, ahí pasó tiempo y en un momento él cuenta que había una persona que lo escuchó, ¿no? Que lo escuchó y que pertenecía a una revista. Y le dice, ¿y tú puedes escribir algo de esto en una revista? Ahí hay un problema que es biográfico, ¿no? Y que no se entiende, porque si esto sucedió en el 86 y esta revista empezó el 89, ¿no? Es una oferta que se hizo en el 86, que materializó en el 89, igual complejo, ¿no? O sea, es muy lento o hay algo que no calza, ¿no? Ahora, este es un texto que empezó a circular, ¿no? En un momento. Y eso, bueno, ese es el primer texto que publica, me parece, en la revista Página Abierta, ¿no? Él empieza a publicar en una revista más o menos, es de izquierda, una revista interesante, con una propuesta cultural que para dejar atrás a la democracia, a la dictadura y empezar con la democracia, era interesante, ¿no? Y había una sección que era la crónica de Lemebel y bueno, inaugura con eso y después ya vienen otras crónicas, ¿no? Ahora, hay un momento donde él empieza como a consolidar un trabajo, ¿no? Empieza a consolidar un trabajo que es, irónicamente, con la democracia que él no creía, ¿no? Que él no creía que iban a cambiar las cosas que finalmente no cambiaron, ¿no? O sea, en Chile aún más, ¿no? Las injusticias, las desigualdades económicas se acrecentaron, ¿no? Era más difícil como llegar a la universidad con beca, ¿no? O sea que de hecho yo estudié en dictadura, yo tenía una beca casi completa del 95%, ¿no? Y después era re difícil en democracia obtener una beca hasta similar. Hasta que después ya en los 2000 era un asunto de hipotecar la casa para que el niño fuera... Era ridículo, ¿no? Y esto empieza a verse en los 90 y Pedro empieza como a tener una especie como de sintonía fina con esos cambios aparentes que eran un maquillaje, ¿no? Que eran un maquillaje pero que no eran un cambio, ¿no? Era como eso, el maquillaje. Y él lo empieza a denunciar a través de esta revista, la Página Abierta, ¿no? Con pasado un tiempo, él ya tenía una especie de reunión ya de crónicas, de primeras hasta crónicas, que tenían que ver con la calle, con el barrio, con el origen, ¿no? Él mismo ha dicho, yo no voy a interpretarlo, que es un libro que es su libro, diría que uno de los que más quiere, pero que es de mayor difícil lectura, ¿no? Yo creo que él quería esto porque es más barroco, o sea, es más recargado, hay un universo que es más como hasta complejo de seguir. Bueno, reúne estas crónicas y las va a publicar en el 94, ¿no? Me parece que llega a los acuerdos en el 93, la va a publicar en el 94. El título original se iba a llamar algo así como Buitres sobre el Sidario. Y terminó siendo La esquina en mi corazón. La tapa le iba a hacer otra persona, terminó siendo, bueno, es una foto de Tebo Díaz en una performance. Ahora, de esa parte ya se empieza a conocer a Lemebel antes que salga el libro. Esto es lo curioso, lo empiezan a leer intelectuales no solamente de Chile, porque él tenía o sea, él explica, ¿no?, que el apellido Lemebel él lo toma a rigor de su abuela, porque la abuela como que queda embarazada, en ese momento como que se tenían que ir de la casa, porque era una deshonra, y se fue de la casa y se inventó un apellido, y se inventó el Lemebel. Ese apellido antes no existía, entonces viene y se inventó
el Lemebel, ya bueno, y su mamá era Violeta Lemebel, ¿no? Pero él era Pedro II Mardones Lemebel. Ahora, ¿qué sucede? En un momento hay dos explicaciones que él da a lo largo de los años. Que la contradicción no es algo raro en él. Al principio como que dice que él adopta el apellido Lemebel porque una vez él gana un premio, un concurso de cuentos. Él escribía como este cuento de 82, algo así, pero así como una cosa que estuviera re preocupado en eso, no. Y llegan los periodistas, esto lo cuenta él, no sé, me parece, ahora que lo voy a decir, me parece conmigo, no sé, bueno, y que llegan los periodistas a su casa, ¿no? Que es como raro, o sea, que, que era otra villa, ¿no? Y entrevistan al papá porque, como por error, ¿no? Bueno, Pedro Lemebel, ¿no? Y usted se ganó este premio, ¿no? Y, bueno, es discutible, ¿no? Esa explicación que él da a lo largo de las primeras entrevistas me parece que es rara. La otra, que me parece que es la que sostiene más, es la explicación de que él decide tener una firma, una relación con su madre, ¿no? Hay una unidad, o sea, él reconoce la unidad con su madre, ¿no? Eso es, ¿no? Él lo explica de otro modo, pero en el fondo es un gesto con la línea materna, la abuela, ¿no? La madre y él, que en un punto es muy similar a lo que hace Proust, ¿no? Al explicar que él no hubiera podido escribir sin su abuela y sin su madre, ¿no? Entonces, o sea, que de hecho la abuela para Proust era toda esta cosa intelectual y literaria, ¿no? Y la madre era el amparo, ¿no? Esto es un ensayo de José Bianco, que está re bueno, ¿no? Bueno, en el caso de Lemebel me parece que aplica algo similar, ¿no? Y a principios de los 90 él estaba en el tránsito entre Mardones, aún estaba entre Mardones y Lemebel. Bueno, hay una entrevista que a él le hacen en ese momento que es inédita. Yo hice un libro de entrevistas a propósito, que creo que está la próxima semana en librería, que es Bueno, estos son como 20 años de entrevistas de Lemebel, del 94 al 2014, de la primera a la última, ¿no? Entonces yo encontré una que no es la primera, pero sí es la segunda, que es la entrevista que le hace Víctor Hugo Díaz, que es el que yo le mostré cuando estaba en la estación en Mapocho, ¿no? Y bueno, entonces hay una... Esta entrevista es radial, ¿no? En un programa de radio. Él tuvo después un programa de radio, la misma radio, la Radio Tierra, que era la radio feminista. Y esto es importante que se me diga. La yegua del Apocalipsis, como que el grupo, ¿no? Como que es una especie de subproducto de El CADA, del Colectivo de Acciones de Arte en Chile. O sea, como tiene un sustento teórico ahí, ¿no? Yo recuerdo que yo cuando conocí a Pedro, que fue en el 92, a Pedro y a Pancho, me acuerdo que fueron a una revista como de política y magazine y cultura, bueno, un par de veces. Y una vez, la segunda vez como que fueron porque iban a un congreso de homosexuales a Londres, a un congreso que nunca fueron al final porque no tenían la plata y eso. Y me acuerdo cuando estaba escribiendo una cosa como re pequeña, ¿no?
el diseñador, que es un artista visual que trabajaba para el CADA, trabajaba o funcionaba con el CADA, Carlos Altamirano me dijo, oye, esto es inexacto, ojo, porque esto tiene un sustento que es teórico y que se va al CADA. O sea que la yegua del Apocalipsis sin el CADA no hubiera existido. De ahí la cosa interesante de que la primera acción de arte que hacen es cuando van a coronar a Zurita, que era un miembro del CADA, ¿no? Entonces eso es un reconocimiento implícito, ¿no?, de que funcionan en el mismo círculo. Y lo otro que hay que decir, que la intelectualidad de izquierda underground, ¿no?, en Chile, al menos en los 80, la tenían las mujeres, y el discurso feminista, Nelly Richard, la Carmen Berenguer, la de Menaltit, o sea, es por ahí, ¿no? Y tomando el apellido el Lemebel, ¿no?, lo que hace Pedro, además, es relacionarse con todas esas intelectuales y poetas y artistas feministas y mujeres, ¿no? Que se me olvida la Lotte Rosenfeld, la Page Rasuri, etc., ¿no? Y bueno, como para no olvidarlo. Esta es la segunda entrevista que le hacen a él como autor, porque le habían hecho otras entrevistas como miembro de las yeguas, ¿no?, o hablando entre los dos, ¿no? Y acá lo invitan porque entienden que va a salir el libro como en un mes, algo así. Esto es 94, apareció un año después. Y en el fondo, acá como que parten con las yeguas, ¿no? Y la introducción que hace no sé si se alcanzan a ver bien. Sí, ¿no? Ya. Yo no alcanzo a ver bien. ¿Qué es eso? Bueno, esta tarde queremos realizar una larga conversación con un colaborador, un amigo de este programa, sus intervenciones siempre inteligentes y audaces desde la homosexualidad nunca han dejado a nadie indiferente, menos a nosotros. Es Pedro Lemebel, escritor que junto a Francisco Casas en los años 80 formó el colectivo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis. ¿Quién no conoce, quién no escuchó o no se impresionó con las atrevidas intervenciones culturales y políticas realizadas por Pancho y Pedro en plena dictadura militar? La entrada en bolas sobre una yegua a la Universidad de Chile, la cueca sola bailada sobre vidrios en la Comisión de Derechos Humanos, las estrellas en San Camilo. Es Pedro Lemebel, aquí en Radio Tierra. Sus últimas intervenciones han tenido mucho que ver con el trabajo que ha realizado este programa, como por ejemplo el manifiesto. Y por ahí alguien dijo también la plegaria de la loca. O cuando presentamos la película Fresa y Chocolate en la Universidad de Arcis. Fue en ese mismo lugar donde Pedro besó a Joan Manuel Serrat en la boca. Bienvenido, Pedro Mardones, Pedro Lemebel. Y la pregunta, ¿por qué Mardones? ¿Por qué Lemebel? ¿No? O sea, la primera año 94, no estaba hablando de que pasó, era el 92, aún le preguntaban, ¿no? Antes que nada, hola como cola. No es por nada, pero quiero hacer una aclaración. Yo antes me llamaba Pedro Mardones, que es un nombre como de trabajador, como de obrero, ¿no? Su padre era panadero, o para situarlo, ¿no? Bueno, aquí empiezan con otras cosas. No te gustan los obreros, ¿no? Empieza un juego, empieza a aparecer el Pedro Lemebel. Ahora, en efecto, o sea, uno puede ver algunas de sus respuestas y no hay tanta diferencia con respecto a entrevistas posteriores. O sea, pues básicamente dice lo mismo. O sea, es un autor que ya, estamos hablando
desde el manifiesto del 86 hasta el 94, sin un libro publicado, ¿no? Porque el libro que se perdió no es un libro, ¿no? Ahora va a ser un libro, ya tenía una voz y era conocido, ¿no? Bueno, y lo otro que le pasa es que el hecho de darle un beso a Serrat ocurrió, pero hubo un escándalo de marca mayor que yo o sea, a mí me cae mal Serrat, no lo soporto, pero decía, qué mal gusto haberle dado un beso a Serrat, además. Entonces, pero en general me parecía que en ese circuito de la izquierda, entre comillas, ¿no? Como que reaccionó y le preguntan las oyentes, ¿no? ¿Y por qué le faltaste respeto a Serrat, ¿no? O sea, es alguien que se ha preocupado por los derechos humanos, y el otro le decía, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, a mí me gusta, ¿no? Bueno, y decía que otras cosas, otro desafío conveniente era darle un beso a García Márquez, ya se lo dio, no sé, a Fidel Castro, así, una cosa así, ¿no? Entonces hay una cosa bueno, acá hay una cosa que se me olvidó. Mira, acá habla una cosa que va a reiterar como mucho, y dice, bueno, que él tiene una teoría que la homosexualidad en Chile fue sistémica y la apoyó la dictadura. O sea, es decir, que no hubo una racia hacia los homosexuales, no, al contrario. De hecho, había un maquillador de la esposa del dictador de Pinochet que era homosexual y era totalmente, o sea, las discos gay eran las únicas como discos que funcionaban en dictadura, un delirio, ¿no? O sea, entonces aquí le preguntan, ¿no? Bueno, la homosexualidad implica un quiebre en el sistema, exacto, y desde yo ahí hablo, y desde ahí yo, salud, postulo la homosexualidad como una subversión. ¿Y qué pasa con los homosexuales que no critican? Se aburrirán solas mirando televisión y videos porno. No siempre la homosexualidad es crítica. En ese sentido, no sería homosexualidad desde el punto del que lo estoy hablando yo. ¿Te fijas? Son homosexuales adaptados al sistema. Para mí, la homosexualidad tiene que ser crítica, tiene que ser subversiva, como deconstrucción, como alianza con la mujer, como alianza con el discurso feminista. O sea, como que lo sitúa ahí, pum, en el 94, ¿no? Antes de tener un libro publicado. Bueno, y me parece que tengo que... Hay un... Si quieren preguntar algo, me preguntan. Y después hay una... De las primeras... Bueno, los primeros como hasta textos que aparecen como publicados un año después de esa entrevista, está no sé si lo encuentro, que se llama precisamente La esquina en mi corazón o los New Kids de bloque, ¿no? Bueno, esta es la escritura de Pedro, ¿no? En ese momento. Hay una letra gigante. Bueno. Dedicado a los chicos de bloque, desaguando la borrachera en la misma escala donde sus padres, Beatlemaníacos, me lo hicieron a los perritos, inyectándome entonces el borde plateado de la orina que baja desnuda los peldaños hasta aposentarse en una estrella humeante. Yo me fumo esos vapores en un suspiro de amor por su exilio rebelde, un brindis de yodo por su imaginario corroído por la droga.
en fin, son tan jóvenes, expuestos y dispuestos a las acrobacias de su trapecio proletario, un pasar trashumante de suelas mal pegadas por el neopren que gotea mortífero las membranas cerebrales, abriendo agujeros negros con ventanas enlutadas o pozos ciegos donde perderse para avisorar apenas la ampolleta del poste. Tantas veces quebrada, tantas veces repuesta y vuelta a romper, como una forma de anular su halógeno fichaje, de retornar a la oscuridad protectora de los apagones, transformando el entorno conocido en selvática de escamoteo, un pantanoso anonimato que perfila las caras adolescentes en luciérnagas de puchos girando en el perímetro del farol apagado como territorio de asechanza. Esto como que suena a poesía, ¿no? O sea, que si uno lee y lo compara con otro de sus textos, me parece eso, ¿no? Me parece o prosa poética o un barroco extraño, ¿no? Y después como que va... la esquina de la Pobla es un corazón donde apoyar la oreja, escuchando la música timbalera que convoca al viernes o sábado, da lo mismo. Total, aquí el tiempo te marca la fatiga en las grietas y surcos mal parchados que dejó en su estremecimiento al terremoto. Aquí el tiempo se descuelga en manchas de humedad que velan los rostros refractados de ventana a ventana, de cuenca a cuenca, como si el mirar perdiera toda autonomía en la repetición del gesto amurallado. Aquí los días se arrastran por las escaleras y pasillos que trapean las mujeres de manos tajeadas o por el cloro. Otra vez la figura de hablo del manifiesto, ¿no? Las mujeres con las manos tajeadas, que en el fondo es su madre, ¿no? Bueno, esta es una escritura que me parece que ya no vuelve a intentar en los otros, ¿no? Me parece que es una escritura un poco más compleja, ¿no? Más, no sé si más difícil de ejecutar. Es con otra, o sea, lo que pasa es que en una, que si se leen los libros de Lemebel, uno va a ver distintos tonos, ¿no? en un gran tono, ¿no? Y uno de esos es La esquina de mi corazón. Para mí es su mejor libro, ¿no? O sea, bueno, voy a decir algo no tan como hasta pomposo. Yo concuerdo con él que es su mejor libro, ¿no? Y concuerdo con él que su peor libro es Serenata Cafiola, ¿no? Él estaba haciendo como la propaganda del libro y dice, bueno, lamentablemente el que le estoy haciendo la propaganda a mi peor libro. Y eso es como de una honestidad, o sea, sí es un libro, bueno, pero sí, también no me quedó tan bien. Y trabajó con la música, que es su fuerte, ¿no? O sea, él tenía un programa de radio, había como hasta trabajo, o sea, él trabajaba la cultura de lo popular, ¿no? Porque ahí hay una cosa que es interesante. El Lemebel lo que hace es adaptar el discurso individualista neoliberal en un punto a su escritura, ¿no? En un punto al sujeto que estaba estructurando. Entonces, como el sistema como que te pide individualidad, bueno, él devuelve individualidad, ¿no? Pero individualidad como un maricón feo y de izquierda, ¿no? Y marginal. Ese es el sujeto individualista y que quiere las cosas y que tiene afanes colectivos de construir una sociedad distinta. Entonces, en ningún momento la construcción del sujeto que está en los libros de Lemebel es un sujeto colectivo. Él encarna ideales colectivos de la gente que había quedado
con la experiencia de la unidad popular es gente que al MBL lo lee, excede el circuito homosexual, por lejos. A mí me tocó un momento ser vecino de él, lo saludaba a la gente, la señora que vendía flores, ¿no? Otra, hola Pedro, hola Pedro. O sea, de ahí como se explica el funeral que le hacen, que es multitudinario, ¿no? O sea, él se convierte en algo que ya no existía y que no existe en ninguna parte, que es el escritor popular, el que encarna los deseos y las aspiraciones de un sector de la población, que es el sector más pisoteado, ¿no? Podría ser la reina de los marginales, ¿no? O la reina de los excluidos, algo así, ¿no? Pero él hace eso, ¿no? Yo creo que inconscientemente él no construye y dice voy a hacer esto para que me resulte esto otro, ¿no? Y voy a tener un sustento como feminista para que no me digan que soy un tonto, ¿no? No, eso le surge naturalmente, ¿no? Y se convierte en este escritor popular que no es un escritor bestseller, ¿no? Yo me acuerdo con una feria del libro, cuando publicó su peor libro, ¿no? Serenata Cafiola, hablaba con el gerente de Planeta Chile. Y me preguntaba, ¿y cuánto vende Pedro? Yo me imaginaba que una suma, pero increíble, ¿no? Me decía, entre 8.000 y 13.000. Pero todos son fieles. O sea, es como así, pum, pum, pum. O sea, era una cosa alucinante. O sea, y era gente que hacía como circular esos libros, ese autor, ¿no? Lo que decía, ¿no? Hay que ver que si lo trasladamos a mercado acá, vendría siendo entre 16.000, no sé, y 30.000, más o menos. Que tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero tipos fieles, ¿no? Y por eso que él se va el 2001, en el 2000 más o menos, él pasa a Planeta. Abandona la editorial independiente, a Cuarto Propio y se pasa a Planeta, después se va a Random House y vuelve a Planeta, ¿no? Esas cosas raras que tenía él. Pero bueno, o sea, y su escritura a partir de los 90 me parece que como que tiene algunas cosas más que aún se refieren a la dictadura, ¿no? En realidad casi todas se refieren a la dictadura, ¿no? Pero por ejemplo, acá hay una escena que es una escena de violación. No sé si leyeron esta, que la leo, que es como una cosa que uno dice, bueno, está fuerte esto, ¿no? O sea, porque, a ver, yo tengo la sensación de que esto no pasó, pero que esto sí pudo haber pasado. Y ahí hay una cosa de que no es necesario el MBL encontrar la verdad. Ah, sí, esto, o ver el MBL un escritor realista. O sea, no, sí, bueno. O puede que la estructura sí sea realista, o sea, la estructura o que suene a realismo. Pero me parece que en una de esas, como él decía, yo trabajo con metáforas. Hay que entender eso. O sea, sí, es la violación. Efectivamente ocurrió, importa. Yo no sé si importa, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que él no contó nunca, y lo contó después el hermano, que a la muerte de él, que lo entrevistaron, ¿no? Como siempre ocurre en estos casos, le piden que hable, que la familia al final habla, ¿no? Y le preguntan, bueno, los recuerdos que tenían de la infancia en esta villa que se llamaba el San Juan de la Guada. Bueno, sí, yo tengo una historia que nosotros como que jugábamos con el camión de la basura, que pasaba y nos colgábamos, ¿no? Empezábamos a correr y nos colgábamos y nos soltábamos. Y una vez como que Pedro no calculó bien y el camión le pasó por arriba del pie o cerca, no tengo idea. Pero el asunto es que estuvo hospitalizado, grave, ¿no? O sea,
para un niño, yo no sé cómo habrá sido, lo está contando el hermano, yo no, bueno, ahora lo cuento yo, pero no. Y estuvo internado y la mamá estuvo ahí siempre, ¿no? Al lado. Ahora, él cuenta otras cosas como una intoxicación, ¿no? Que lo vomitó todo cuando era chico, pero ese episodio como, porque además él utiliza, en Chile, no sé si acá sea igual, el término se le queda la patita atrás. ¿Qué significa algo, no? No. Bueno, acá, bueno, en Chile como que significa que eres gay, ¿no? Que se te queda la patita atrás porque hay un caminar que es distinto, ¿no? Acá se le dobla la muñeca. Bueno, son cosas similares. Bueno, y el asunto es que eso no lo explotó suficiente, a mi juicio, ¿no? Y es algo biográfico, está ahí, ¿no? O sea, que según el hermano, no sé, para qué a mentir el hermano, ¿no? O sea, como mandarse un chamullo así. Bueno, y acá, efectivamente, acá habla de otras cosas, acá hay otra escritura, no sé si se fijan, para mí al menos, al mirar la leva de perros babosos encaramándose una y otra vez sobre la perra cansada, la quitra flaca y acesante, que ya no puede más, que se acurruca en un rincón para que la deje tranquila la jauría de hocicos y patas que la montan sin respiro. A captar esta escena, me acuerdo vagamente de aquella chica fresca que pasaba cada tarde con su cimbreado caminar. Era la más bella flor del barrio pobretón, que la veía pasar con sus minifaldas a lunares, fucsia y calipso, cuando los 60 contagiaban su moda destapada y fiebres de juventud. Ella era la única que se aventuraba con los escotes atrevidos y las espaldas piruchas o desnudas, y esos vestidos cortísimos como de muñeca, que le alargaban sus piernas del tobillo con suecos hasta el mini calzón, ¿no? Entonces, acá hay algo no sé si lo aprecian ustedes, pero es distinto. Hay una escritura que, si bien al principio hay algo que sí se parece, en el frontón, cuando se empieza a desarrollar, es más descriptivo. No estoy diciendo que sea otra prosa, pero sea una prosa un poquito más estabilizada, ¿no? Bueno, después otro ejemplo. En aquellas tardes de calor, las viejas sentadas en las puertas se escandalizaban con su paseo, con su ingenua provocación a la patota de la esquina, siempre donde mismo, siempre hilando sus babas de machos burlescos, la patota del club deportivo, siempre dispuesto al chiflido, al mijita rica, al rosario de piropos groseros que la hacían sonrojarse, tropezar o apurar el paso, temerosa de esa calentura violenta que se protegía en el grupo. Por eso la chica de la moda no los miraba, ni siquiera les hacía caso con su porte de reina rasca, de condesa torreja, que copiaba moldes y figurines de revistas para engalanar su juventud de pobladora con trapos. Bueno, es que si bien como que conserva algo, en la esquina de mi corazón da la sensación de que uno no supiera lo que está pasando. Que está pasando algo, efectivamente, la descripción, pero es una prosa que no va al hecho, ¿no? Como que huye del hecho. Y en este caso como que va al hecho. Que si bien hay una cosa que hay una pequeña fuga, ¿no? Porque es una prosa que es no es una prosa del punto seguido, no es una prosa yankee, ¿no? Es otra cosa. Bueno, acá hay esta es una foto, esto fue algo de cuando estaba presentando su primera novela. Esto es una foto que se saca en el 2008 en la Feria del Libro. Él estaba firmando y yo la posteé una vez en Facebook y alguien como me dijo, oye, pero
saca esa foto, ¿no? Y ¿por qué? Me dijo que estaba con lo que lo llevó a la muerte. Decía, el alcohol. Yo decía, ¿qué comentario más moralista, ¿no? O sea, que yo tengo entendido, el cáncer a la laringe no da por whisky, ¿o sí? Sí, no sé, no estoy enterado de la última descubrimiento en medicina. Pero, ¿y qué importa? Sí, efectivamente, en ese momento, a la vez, él bebía mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, estaba firmando libros, ¿no? Había una cosa es un trabajo, ¿no? O sea, hay una anécdota que aquí sucede, porque en esta feria del libro él venía llegando de Roma. Él lo cuenta en una entrevista, que yo grabé una entrevista de radial. Viene llegando de Roma y lo manda la feria a esperarlo, ¿no? O sea, que bajaba del avión de Roma y se iba a la feria. Bueno, y el asunto es que, ¿sí? Dice, bueno, y al final el taxista no llegó, ¿no? Entonces el tipo llega re caliente a la feria, re caliente, ¿sí? Dice, oye, ¿y el taxi? No, pero el que me dijo que no te vio. A ver, que si hay alguna cosa que no me pueden decir es que yo no me noto. O sea, en cualquier parte yo me noto. O sea, es imposible. Entonces, no fue este tipo. O sea, el tipo estaba re enojado, ¿no? Y bueno, y en esta entrevista radial, que sucede antes o después de esta foto, ¿no? Y está como esta cosa de hablar de eso, ¿no? De notarse, ¿no? Él se notaba, efectivamente. Es bastante como improbable no notarse, ¿no? O sea, sí, va a haber un tipo con taco, esperándote, con un pañuelo rojo, ¿no? Con calavera, o sea, posible. O sea, entonces ahí hay algo de que él como que denuncia, como básicamente la discriminación, ¿no? Pero él decía que, me parece que en el epígrafe de Perla de Cicatrices, dice, yo con golpe, a cada golpe que me dan, yo devuelvo ese golpe, ¿no? Una cosa así, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero él no. A ver, acá hay otra dimensión que es interesante, que tiene que ver con el papel que él tenía, o la relación que él tenía con la institucionalidad cultural o literaria, ¿no? En Chile. En primer lugar, el medio literario lo resistió siempre, ¿no? No era querido. De hecho, las primeras entrevistas, pongamos hasta el 94 al 2001 o 2003, uno puede hacer una reconstrucción del movimiento, o sea, de la homofobia en Chile, que es alucinante, ¿no? Porque básicamente las mujeres que lo entrevistan son re buena onda, le preguntan, pero se equivocan con los títulos del libro, con los años, le inventan hasta títulos, años, obras que no hizo, ¿no? Bueno, y los varones se dedican a desacreditarlo. O sea, un tipo del 2003 le pregunta en un medio, equivalente a Clarín, la última, hasta pregunta si se sentía sensual. El tipo viene y respondió, ¿no? O sea, él respondía a todo. Detestaba la entrevista aparte, pero respondía. Que después, el 99, lo entrevistan en La Nación, otro varón, ¿no? Y le pregunta a propósito del Día Mundial del SIDA. Bueno, y el tipo era la contratapa, donde aparecía habitualmente el entrevistado, una especie de caricatura. Ahora, ¿qué caricatura se puede hacer de Pedro y el Día Mundial del SIDA? O sea, era espantosa. Bueno, y el tipo como le empezaba a preguntar si se sentía mujer,
una cosa como un delirio, o sea, era una cosa como... entonces, como que la primera entrevista, que no la hacían sus amigos, a excepción de sus amigos, era o desconocimiento de la obra, o decididamente, o sea, homofobia, ¿no? O sea, una cosa como que no estaba así. Y él mismo como que lo decía en una entrevista, en varias, que el medio como literario chileno era falocéntrico, ¿no? O sea, que era falocéntrico, machista, ¿no? Homofóbico, todo eso, ¿no? ¿Sí? Cuando llegó Bolaño a Chile el 98, creo, fue de visita, se armó como todo un revuelo, ¿no? Y dentro de ellos, Pedro Lemebel fue como... O sea, ¿qué tanto impactó en la carrera de Pedro Lemebel como la cercanía que desarrolló con Bolaño? Y también te quería preguntar, no sé si tú tienes la información acerca de ese episodio en que Bolaño también incluso se molestó un poco, porque en una entrevista radial, creo que en el programa de Pedro Lemebel, sí, con Gladys Marín, como que lo intentan llevar un poco a un lado como más político, sacar réditos. ¿La primera cuál era? Como ¿qué tanto influyó en la carrera de Lemebel como la cercanía que lo que sucede es que, a ver, Bolaño hizo... Bolaño era Bolaño, ¿no? Entonces, en el 99 ya se ganó a Rómulo con Gallego, ya había hecho una parte de su obra, estaba a punto de morirse en el 2003, y va a la Feria del Libro, ¿no? En el 99. Y ya de antes venía interviniendo en el campo literario chileno. Pero ahí fue ya más como hasta directo, y reconoce a Lemebel como el mejor poeta de su generación, ¿no? O mejor como hasta poeta vivo, algo así. Obviamente eso para era una ají ahí mismo, que tiene un ají donde quieran imaginarse, un picante, ¿no? Era algo que el medio de la poesía no lo iba a soportar, ¿no? Porque si hay un circuito que es conservador, más conservador, es el de la poesía. Entonces, sí, en un punto le sirvió que Bolaño hablara bien, pero lo situó dentro de la poesía. Así como que igual no. Y era una intervención de Bolaño sobre Lemebel, ¿no? O sea, efectivamente, hay una especie de visibilización que a Pedro le conviene. De hecho, él consigue un contrato con Anagrama para publicar Loco Afán, ¿no? Que es su segundo libro, ¿no? Y efectivamente intenta hacer algo en España, pero básicamente, y bueno, hay otra cosa que es re triste a mi juicio, que tiene que ver con el desarrollo de la institucionalidad cocultural, la relación que tuvo con Pedro con esa institucionalidad. Me refiero al gobierno, Ministerio de Cultura, lo que sea. El 99, la Feria del Libro de Guadalajara iba a estar dedicada a Chile. Y Pedro estaba como invitado y no invitado. Una cosa rarísima, ¿no? Y resulta que el editor de El Hombre le decía, estás invitado. Pero faltaban como 3 semanas y no estaba, y no recibía los pasajes del Ministerio de Cultura, ¿no? Nada. Entonces, sí, bien, tú me estás diciendo esto, editor, pero lo concreto que yo no salgo en la nómina, no estoy invitado, ya no fui. Bueno, y en ese mismo instante renuncia Bolaño a ir a la feria de Guadalajara y hace que inviten a Pedro. La noticia en un medio chileno equivalente a La Nación, que es el Mercurio, es esa, en 99. Cambio en el equipo, sale Roberto Bolaño, entra Pedro Lemebel. O sea, y el tipo, bueno, que se la guarda, llega a Guadalajara, donde le conocían todos, ¿ya? Porque él dijo en una entrevista que no dijo nada en ese momento, no se calentó, porque incluso le hacen una entrevista antes de partir. Dice, sí, bueno, no me querían invitar, pero no es tan duro. En el momento en que está en Guadalajara, le empieza a pegar. Porque ya tenía apoyo de Monsiváis, de mucha gente, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, él no estaba nada contento, ¿no? O sea,
Ahora, con Bolaño sí le permite entrar al mercado mexicano. O sea, ir a México, conocer México en concreto. En concreto sí le permite entrar al mercado español a través de Anagrama. Ahora, él no se queda, que le pasa algo raro, ¿no? Con la circulación de la obra de Lemebel, que es muy conocida, pero en términos como hasta concretos de circulación, de estar en librería, no está. No está en Argentina, no está tanto en México, en España estaba la edición de Anagrama, de Lucas Fan. Entonces, es muy raro lo que sucede en ese sentido. Que si tú me preguntáis a la larga, a él no le sirvió tanto, porque a la vez como que se pelea con Bolaño, ¿no? Yo creo que esto es interpretación, no me gustaría interpretarlo, pero bueno, que en un punto se terminó como dando cuenta que estaba siendo utilizado para una intervención de Bolaño sobre el campo literario chileno. Hay que entender que Bolaño no vivía en Chile, el que vivía en Chile era Pedro. El otro vivía en España, iba a Chile, le dijo una barbaridad a una escritora que Pedro respetaba, ¿no? Una que fundó el CADA, a Diamela Altit, entonces no tenía un punto de referencia. Sí, tú me estás dejando re bien en el circuito de la poesía, pero atacas a una escritora y amiga que yo respeto, ¿no? Entonces ahí me estás dejando en un problema. Él le agradeció, todo le tenía que agradecer. Después en una entrevista como hasta posteriores, ni siquiera habla con un especial cariño de él, ¿no? O sea, no es que que lamentable, que se murió, sí, lo llevo todos los días en el corazón, no. ¿Ya? ¿Y la otra? Ese episodio que hubo cuando lo entrevistó en su programa de radio. Sí, sí. Lo que sucede es que ahí se enemistaron, ¿no? A partir de eso y después de otras cosas. Lo que pasa es que el asunto es el siguiente. Esa radio es feminista. La Diamela Altit es la máxima escritora feminista. O sea, algo iba a pasar, ¿no? Ahora, como el año va igual, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber dónde se mete uno y cómo sale. Eso lo decía Pedro, en la entrevista. No, pero... ¿Otra pregunta? Porque... bueno. ¿Sí? ¿Quieres abrir a sí. Bueno, si no tienen preguntas, esto es el afiche para ver qué... Tengo una pregunta, que no lo nombraste mucho, pero tenía que ver con el círculo de Lemebel más vinculado a esa izquierda más radical de la Universidad de Darcy, como si bien Lemebel era un escritor como al margen, digamos, del mainstream de la literatura, sí tenía como cierto respaldo institucional, sobre todo teórico, intelectual, que sí venía de Darcy, está vinculado con el Partido Comunista, con Gladys Marín. Digamos, si tú ves que eso de alguna manera le permitió como seguir circulando. Yo tengo una apreciación que es personal, ¿no? Esto me parece que es re lindo. Esto apareció con previo, no, después de su muerte, ¿no? Me parece que Lemebel no sabía de política, ¿no? Intuía, o sea, de la política intuía mucho, ¿no? Pero así como de saber, no. Me parece que, por ejemplo, opciones que yo le vi, así como claramente haber visto una franja, ¿no? Hubo una vez donde apareció en dos franjas presidenciales, o sea, apareció apoyando a Bachelet y al candidato de la izquierda, y al candidato de la izquierda aparecía borracho, con la Carmen Soria abrazado. Entonces yo digo que eso es
Entonces, y con Bachelet estaba en el comando de mujeres. Entonces decía, sí, bueno, puede tener el respaldo que tú dices. Efectivamente, como fue re amigo de Rey Marín, que fue hasta candidata el 99 y trabajó en esa candidatura, que de hecho en una entrevista que le hacen en El Siglo y le preguntan qué era el diario del Partido Comunista, que después pasó a ser un semanario, donde le preguntan que si tuvo como hasta problemas con la izquierda, por ser homosexual. No, ¿por qué? Bueno, después, ¿cómo? Tal manifiesto, o sea, pasan 10 años y se borró todo por una candidatura. Entonces, esas cosas me parecía que no me la tomaba en serio. No estoy diciendo que no le interesaba la política, le interesaba mucho. Pero me parece que era un tipo con mucho olfato. O sea, en un momento le hace una entrevista al 2003, Andy Nachón, para Página 12. Y dice, me parece que el mundo va a virar hacia lo conservador. Dice así, lo puedo haber tirado así como... Pero me parece que de verdad lo sentía y da ejemplos, ¿no? Y lo curioso es que en ese momento hay un giro, en el 2000, a partir de 2003 o 2004, que por 10 años el escritor homosexual en Chile era Lemebel, ¿no? Voy a caricaturizarlo como él mismo lo hizo en un momento, lo expresó de muchas maneras. Feo, mariscón, de izquierda, ¿no? Proletario. Ya. A partir del 2005, 2004 hasta 2006, empieza a hacerlo otro escritor, que era hijo del dueño de una inmobiliaria, lindo, y que crea la Fundación Iguales para fomentar y promover no solamente la igualdad, sino el matrimonio igualitario. A Pedro eso con mucho no le gustaba. Que uno sabe que las fundaciones son para lavar algo de dinero, ¿no? Si tienes una inmobiliaria, hijo, necesitas una fundación, sí, no estaría mal, ¿no? O bueno, una cosa es la reivindicación y otra cosa es de dónde viene, ¿no? Y me parece que él desconfiaba de eso. Y eso, para mí, aparte de haberlo conocido, me parece que en ese momento cuando empieza este tránsito entre Lemebel a Simonetti, que es este escritor, me pareció que era un cambio muy fuerte, un cambio de clase, un cambio de aspecto físico, un cambio de todo, ¿no? De ideología. Yo me acuerdo que Lemebel como que va el 93, me parece, creo el 94, a Stonewall, ¿no? A una reunión, un festival homosexual a Nueva York. Obviamente que se dijo que estaba mal. En ese momento, pues se estaba discutiendo. Bueno, o sea, hay espacio que discusión y de repente uno puede decir, ah, bueno, el mundo del 94 era así, ¿no? Y el mundo hoy día, 25 años después, es así un poquito, ¿no? Hay cosas que han cambiado. Uno piensa que no ha cambiado nada. No sé. Y en ese sentido, me parece que Lemebel fue una cosa, a propósito de la pregunta que hiciste, Andrés, me parece que hay una cosa que sí es verdad, que él fue incómodo para cierta parte del movimiento homosexual. No sé si cierta parte del movimiento homosexual, porque eso implica un tipo de organización, ¿no? Bueno, para muchos homosexuales burgueses o de derecha o de alguna clase, yo me acuerdo haber conocido a uno que trabajaba, hacía ropa, ¿no? Me dijo a finales a mediados 90, la segunda mitad me dijo, no todos los homosexuales somos como Pedro, así como diciendo, no, o sea, esa es una caricatura, sí, ¿no? Y habría que pensar que si la normalidad, o sea, estar y presentarse como un varón respetuoso, eso no es tan bien o es más
caricatura que andar con tacos, o sea, con un pañuelo en la cabeza, ¿no? O sea, me parece que había... Bueno, y esa pelea yo diría que la pierde. Es una pelea que él da política, ¿no? La pierde por muchas razones. Una, cuando se muere su mamá, que primero, después que se muere es su padre, y ya empieza con el trago, ¿no? Él no bebía, al estar en Buenos Aires en el 84, él no bebía, o sea, una cosa alucinante, ¿no? Él nació en el 52, o sea, a los 32 años no bebía, ¿no? Después ya, bueno. De hecho, el hermano como que recuerda que lo veía con preocupación a partir de esto, ¿no? Él lo dice, de la muerte de la mamá, con primero que eran reapegados, ¿no? Y se muere por una complicación renal, ¿no? Una cosa que no se muere mucha gente, hay diálisis, ¿no? O sea, una cosa así, pero se muere, ¿no? Y ahí como una crisis que al par de años el padre, ¿no? Y digamos que Senata Cafiola puede tener algún vínculo o sea, de por qué no le quedó bien, no porque era un tema que él no conocía, era un tema que él conocía, o sea, en la música, o sea, escuchó siempre música. La primera entrevista dice, bueno, yo me crié escuchando la radio, eso eran mis libros, ¿no? Entonces era algo que él y de música con populares, él sabía un montón, aunque no le gustaba que le dijeran vieja, porque él sabía de cumbia o de tango, de cosas así, ¿no? Él decía que era de la época de los Beatles, ¿no? Tocó para aclarar que no había una generación así. Bueno, eso es un detalle. ¿Otra pregunta? Gonzalo, no una pregunta, en realidad es una invitación para vos, no sé si te quedas hasta el viernes. No, yo vivo acá. Ah, ¿vivís acá? Sí. Mira que bueno, en realidad se los abro. Yo soy la directora de un colectivo de arte que en este momento, bueno, hace casi 2 años estamos haciendo una obra sobre la vida y obra de Pedro Lemebel. Este viernes es la última función que tenemos y en realidad es un montaje que nos ha costado mucho porque la verdad que traer a Pedro en sus crónicas, en sus poemas, tratamos de sacar de toda la parte de arte y estética de las yeguas y bueno, del personaje en sí de Pedro. Imagínate que llevarlo al teatro, lo difícil que se nos hizo. Él decía que... Él odiaba el teatro. No, él decía que había una sola obra que se llevó bien, que era Tengo Miedo Torero, el 99, Ajá. que lo llevó a escena Alejandro Trejo, que es un gran director de teatro. El resto no le gustaba nada. No le gustaba. Bueno, y claro, había algo de esto del realismo que él tampoco bancaba. Entonces, bueno, nada, nosotros es un montaje interdisciplinario en realidad, tiene visuales, son sobre textos de Tengo Miedo Torero, bueno, la novela, de Perlas y Cicatrices y de Loco Afán, algunas crónicas. Así que nada, invitarlos en realidad a todos, tenemos unos flyers ahí para repartirlos. Este viernes es la última función en el Teatro Hasta Trilce. Y nada, en realidad compartir, agradecerte por todo esto. Había muchas cosas que no estaba enterada, no sabía, y de escucharlo de vos, de que lo conociste, me llena de... Espera, yo voy a aclarar algo. O sea, yo lo conocí en el 92, ya correcto. Eso no quiere decir que yo haya sido amigo. Porque llevarse bien con él era difícil. No, yo en el último tiempo no nos saludamos. Yo llegué acá a vivir en el 2011, pero entre el 2009, pongamos 2010, estábamos en un lugar, él no me saludaba, yo no lo saludaba, era bien estúpido, o sea, y bueno, no nos saludábamos. O sea, un carácter difícil. No, pero él lo hacía con otra gente igual, Sí. o sea, con Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay, como Sí. también, pero bueno, esa cosa yo
imagínense de una persona que de un día como para otro no te saluda, no dice, ya, pude haber hecho esto, pude haber escrito eso, porque aparte escribíamos en el mismo medio, en La Nación de Chile los domingos, ¿no? Decía, sí, pude haber escrito, sí, pero al final es como una paranoia eterna, o sea, bueno, algo habré hecho, pero que me lo diga, si total, era mayor que yo, si me dijera, y por último, me dijera, no, no decía nada. O sea, pero bueno. En su momento se llevaron bien. Nos llevamos bien, nos llevamos mal, yo le presentaba, en un momento me pasaba algo raro, o sea, le presentaba a amigos míos que terminaban siendo novios por un día, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pero son cosas que pasa, y después me decían, no, ¿y por qué me presentaste a este? Yo te presenté para que fuera tu novio. ¿Te presentaste vos? Claro. No, pero algo así, ¿no? O sea, no va por un lado de decir, no, pero aclarar, porque sí, claro. El núcleo, así como decían, había un núcleo íntimo, que digamos que deben ser 4 o 5 de personas, amigos, Jaime Lepé, sí. Que yo diría que está acá, está viviendo se vino hace en junio. Se vino hace poco, porque yo lo invité cuando fuimos a Chile con la obra y justo se le había cortado la luz, estaba sin internet, como esas cosas que le pasan a Jaime Lepe, y ahora lo ubiqué para que pudiera venir. Sí, y bueno, él que conoció en los 70, me parece que lo conoció en la universidad, 72. Después está Sergio Parra, un poeta. Está Héctor Núñez, que fue en un momento como vocero cuando estaba enfermo, como vocero de la familia, que es sociólogo. Víctor Hugo Robles, ¿no? Más o menos, la Carmen Berenguer, y después como al final como que tuvo alguien que era como su asistente, ¿no? Y Gladys Marín también. Pero esa fue una amistad más como, a mi juicio, ¿no? De la política, pero sí, en un momento, como fueron como 3, 4 años, ¿no? Sí, tal, ella se murió igual como pronto. En un momento, una amistad yo diría como breve, pero muy intensa. Sí. Yo no sé que si Bolaño haya sido su amigo para responder a eso. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, Gustavo Bernal, que también es chileno y de la Polla Literaria, escribió un libro que se llama Rabiosa. Sí. También tenía una relación, también contaba una anécdota de juventud. Claro, con Gustavo tenía un personaje que se llamaba, yo conozco a Gustavo, y me leí ese libro, está re bueno. Es un texto que es biográfico, que cuenta la relación entre Pedro y él, ¿no? Es una relación histérica, homoerótica, que no consigue concretarse nunca, ¿no? Y bueno, lo que tenía Gustavo era un blog que se llamaba, con un heterónimo, que era Elber Cruzila, así era Elber, como si fuera cubano, no me sonaba así, Cruzila, y iba contando esto en el blog, ¿no? Las reuniones con el MB, con esto, con lo otro, y al final como que junta eso, lo reescribe, ¿no? Y lo publica. Me parece que hay 2 ediciones, una que es más grande que la otra, en tiraje, en tirada, ¿no? Sí, pero sí, es interesante eso. Ahora, lo lamentable de ese libro es que es como una cosa re personal, ¿no? O sea, uno puede ver la relación entre 2 tipos, entre Pedro y Gustavo, ¿no? Y Pedro se relacionaba de distinto modo con otra gente, ¿no? O sea, no era la misma relación. Ahora, lo otro como que valioso es que hay un punto que sí tenía Pedro, lo mantuvo con mucho tiempo. De hecho, en la entrevista hay entrevistas que él concede a medios que son re marginales, o sea, underground absolutamente, y bueno, o sea, a estudiantes, ¿no? A estudiantes de secundaria, y bueno, dentro del circuito de Gustavo le concede una entrevista a David Bustos Mellado, que
pertenecía a una revista de la región de la Araucanía, un tiraje ínfimo, y Pedro le da la entrevista. O sea, en realidad me dijo el autor de la entrevista que puso la grabadora y al final le dijo, oye Pedro, te grabé, ¿te molesta no importa, haz lo que quieras, ¿no? Pero en esa entrevista, curiosamente, habla de las pocas veces que habla de los cuentos. Porque el problema con los cuentos es que no se sabía qué eran. O sea, existía el mito si estaba firmado por Pedro Mardones o Lemebel, que si era el primer libro o no era el primer libro, ¿no? Que se había salido solo o se había salido con otros detallistas. Al final era un sobrecito como el que vieron, ¿no? Ese fue el primer libro de él, ¿no? Y eran 7 textos, que de hecho el hermano al final, o sea, que después de la muerte, no sabe que era un libro, o sea, que era un sobre. No tenía idea. Él dice, era una antología. Yo entendí que era una antología con otros autores, en el modo en que lo explicaba. Entonces yo hablé con la editora, me dijo, no, era un libro así, así, yo te lo voy a mandar, y me lo mandó. Eso.